Dice la palabra del Señor que ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno o aborrecerá al otro. Y pensando en esta palabra, quiero invitarles a cantar el himno número 446, Cristo en todo es Señor, y que mientras lo cantamos podamos realmente evaluar si es así, si Cristo es realmente el Señor en nuestra vida, en cada momento, si Él es el Rey en nuestra vida, o si a veces no lo dejamos. Y si estamos fallando, invitarles a que podamos realmente dejarle el lugar, el trono de nuestra vida al Señor, para que Él sea el Rey de nuestra vida. Y que de esa manera el mundo crea, porque a veces vivimos una vida tan desanimada, que nos arrastramos por la vida, que la gente no ve la diferencia. Pero tenemos un Dios que es poderoso, un Dios que es Señor de señores y Rey de reyes. A Él le damos la gloria y por eso a Él debemos darle también el centro de nuestro ser. Cuando centramos nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra mirada en el Señor, dejamos de ser importantes nosotros para darle a Él el lugar que le corresponde. Por eso les invito a cantar Cristo en todo el Señor. Amén, que así sea. Buenas tardes, hermanos. Nosotros en esta serie de los peregrinos en el desierto de nuestra vida cristiana, nosotros hoy llegamos a la 10ª palabra de esta serie y hoy comenzamos
con el título de La guerra espiritual que hay en la vida cristiana en el desierto. Por esto que la palabra es en Éxodo, capítulo 17, verso 8 al 16. Nosotros sabemos que los misionólogos dicen que la época de la modernidad, ellos aceptaron una cosmovisión cerrada de la vida. Pero frente a esta cosmovisión cerrada, hoy en día estamos hablando de una cosmovisión abierta, es decir, open world view. Claro, es decir que en la época de la modernidad, los hombres pensaban que la razón era la autoridad máxima de los hombres y fuera de la razón humana no quisieron reconocer ninguna realidad o existencia más allá de la realidad visible. Por lo tanto, ellos en esta visión cerrada no reconocían la existencia de los ángeles, de Dios, tampoco Satanás ni los demonios. Pero sin embargo, después del fracaso de la modernidad, ahora que estamos viviendo en esta edad posmoderna, nosotros ahora sí aceptamos esta cosmovisión abierta donde sí reconocemos la existencia de Dios, de los ángeles, de los demonios y de la fuerza mal que es Satanás. Entonces, en este siglo XX y XXI, los hombres posmodernos, al aceptar esta posmodernidad y además como visión abierta, trajo un cambio en el pensamiento de los hombres en que además de este mundo racional existe un mundo espiritual. Pero el problema, muchos hombres siguen las corrientes pseudo religiosas o espirituales donde aceptan, por ejemplo, la nueva era en que comienzan a creer que el diablo o Satanás tiene más poder que incluso a nuestro Dios y también de nuestro Señor Jesucristo. Entonces siguen hacia una corriente de verdades espirituales equivocadas y a pesar de que se han abierto a que existe un mundo espiritual, pero muchos están cegados, también caminan hacia un camino equivocado de la búsqueda espiritual. Frente a estas equivocaciones o errores, la Biblia, el regalo de nuestro Dios, en este libro, que es la revelación de Dios, siempre nos habla de esta cosmovisión abierta. La Biblia nos habla que existe un mundo espiritual, existen seres espirituales que pueden influir en nuestra vida y además nos habla de muchas verdades, misterio del mundo espiritual y también de la realidad espiritual y más de la realidad espiritual de Satanás y también de las fuerzas demoníacas. Por esto que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 12 dice estas palabras: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, nosotros
que caminamos como peregrinos en esta vida hasta ir a Canaán celestial, también tenemos esta lucha espiritual. Esta lucha espiritual no solamente es una lucha espiritual de ahora, también se agudizó más en este tiempo de la pandemia de coronavirus, más también a nuestro antepasado, el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto y mientras caminaba hacia la tierra a Canaán, allí en el desierto también tuvieron que luchar contra los Amalek, que representaba la fuerza del mal y de Satanás. Entonces, nosotros hoy queremos recibir 3 enseñanzas de cómo un cristiano en el desierto de esta vida puede encontrar el secreto de la victoria de esta lucha y de esta batalla. En primer lugar, tenemos que conocer las estrategias de Satanás. ¿Quién es Satanás y cómo obra en nuestras vidas? Vemos en el verso 8, dice que entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Mientras el pueblo de Israel estaban en el desierto, en Refidim, allí de la roca pudieron tomar las aguas manantiales y pudieron descansar allí. Pero sin embargo, mientras descansaba y comenzaba a marchar nuevamente, desde atrás, este pueblo Amalek comenzó a atacar al pueblo de Israel. Entonces, hoy queremos conocer la identidad de Amalek. En realidad, cuando vemos en Éxodo capítulo 36, verso 12, sabemos que los antepasados de Amalek era Esaú. Los descendientes, hijos de Esaú, eran los amalecitas. El error de Esaú sabemos que había devalorizado la promesa de Dios. Ha vendido su primogenitura a Jacobo con un plato de comida. Es decir, no tuvo en cuenta la importancia de la promesa del pueblo de Dios y también de la promesa de Mesías. Tiene un espíritu antimesiánico, los descendientes de Esaú, y aquí vemos que cuando el pueblo cansado, cuando peregrinaba, ellos atacaban y Satanás, a través de este pueblo, usaba como instrumento para atacar los hombres de Dios, es decir, los cristianos de hoy en día. Por esto que en Deuteronomio, capítulo 25, versos 17 al 18, dice estas palabras: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salía de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Aquí vemos que el ataque de Amalek, es decir, ataque de Satanás, es muy astuta. También es cobarde. Ellos atacaron desde atrás a los niños y a las mujeres, la parte más débil de la comunidad del pueblo de Dios. Aquí vemos la estrategia de Satanás en nuestras vidas. Cuando el pueblo de Dios, cuando está cansado, cuando está debilitado, ataca la parte más débil y allí trata de derribar a nosotros. Esto es lo que hace Satanás. Nosotros, cuando estamos débiles, cuando estamos debilitados en estos tiempos de coronavirus, cuando
o no tenemos libertad de caminar, de transitar, de reunirnos, allí cuando psicológica y anímicamente, cuando estamos bajoneados, allí Satanás, en esa debilidad, es lo que ataca al pueblo de Dios para hacer caer en la fe, también para matar y debilitar nuestra fe en Cristo Jesús. También en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro, mientras caminaba lejos de Jesús, allí negó 3 veces a Jesús y no pudo caminar en ese camino de la cruz. Por lo tanto, en la iglesia también vemos que Satanás siempre ataca a las personas débiles, las personas cansadas, las personas, hermanos, que están lejos de la comunión de Dios, lejos de la comunión junto con los hermanos. Entonces, recuerden, esta es la estrategia que usa Satanás para derribar el pueblo de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, 11 dice, para ser victoriosos tenemos que conocer las artimañas de Satanás y nosotros no seamos hombres que andamos detrás, sino que tenemos que estar en la delantera. También cuando hay alguna debilidad, nosotros tenemos que ver cómo en esa debilidad Satanás puede atacar y derribar nuestra fe en Jesucristo. Por eso que nosotros sigamos a Jesús en este tiempo, no desde lejos, no desde atrás, tampoco mostrar la debilidad, sino seguir a Jesús con más valentía desde adelante y además poder conocer esta estrategia de Satanás. Y después, en segundo lugar, tenemos que defender juntos, peleando contra Satanás. Es decir, es muy importante la comunión junto con los santos, con los creyentes de la iglesia. Y muchas veces los hermanos pelean en esta lucha espiritual, se han derrotado porque devalorizamos a Satanás y sus artimañas. Pero también tenemos que saber que Satanás no es todopoderoso. Si bien tiene más poderes que nosotros, sin embargo, pelear solo no es un camino bueno para elegir en nuestra lucha, sino que tenemos que pelear juntos. Tenemos que juntos, a través de la comunión espiritual junto con los hermanos en este tiempo, a través de WhatsApp, a través de YouTube, llamadas telefónicas, a través del encuentro personales, y allí tiene que haber comunión entre los creyentes de la iglesia. Y también tenemos que orar juntos para batallar, para vencer estas artimañas y ataques del diablo. Entonces vemos en el capítulo 17 cómo Moisés luchó contra los Amalek y también contra los enemigos nuestros. Vemos que en el verso 9 hizo que Josué peleara allí contra ellos, pero mientras él no es que no hacía nada, sino subió al monte con la vara de Dios y allí comenzó a orar. Y levantó la mano, dice que siguió orando, pero en el verso 12, y la mano de Moisés se cansaba, comienza a bajar, pero allí, en esa batalla espiritual, se cansaba en esa lucha, pero allí al lado, en equipo, junto con Moisés, estaba Aarón y Hur apoyando los brazos de Moisés. Entonces, cuando alzaba la mano, vencía el pueblo de Israel. Cuando se caía, ganaba los Amalek. Pero finalmente, en ese trabajo de equipo de Aarón y Hur, junto con Moisés y Josué, pudieron ganar finalmente
la batalla. Por lo tanto, hermanos, en estos días nosotros tenemos que trabajar juntos, tenemos que salir adelante juntos en equipo. O no podemos decir que solamente el pastor luche, trabaje, ore, sino que cuando la comunidad de los creyentes oran juntos, intercede por el pastor, también por los líderes y toda la iglesia unida, si trabaja en equipo espiritual, podemos ser victoriosos. Y por lo tanto, en Eclesiastés capítulo 9, capítulo 4, verso 9, dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Dice que es mejor trabajando en dos. Y en el verso 10 dice: porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo. Cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Nosotros estamos transitando este desierto juntos o solos. Tenemos que trabajar en equipo. Así que, hermanos, tengamos esta bendición de la comunidad y también bendición de la comunión espiritual de los creyentes, y allí nosotros caminemos juntos en este camino del peregrinaje en el desierto. Y después, en tercer lugar, tenemos que creer en el poder de la oración intercesora. En estos días crece mucho este ministerio de la intercesión en toda la iglesia del mundo. Y esto nos alegra mucho. La semana pasada hicimos ayuno y oración, pero hoy a las 6 de la tarde la iglesia juntos vamos a interceder por todos los hermanos caídos y además por los enfermos. Cuando los justos oran juntos, 2 o 3 reunidos, allí podemos experimentar el poder de Dios. En el verso 11 dice: sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Allí Moisés intercedía, oraba por el pueblo. Pero en el 12, Aarón y Hur sostenían su mano el uno de un lado y del otro, y así hubo en su mano firmeza hasta que puso el sol. Cuando hubo firmeza de apoyo de oración, cuando oraban juntos, intercediendo en esa batalla, pudieron encontrar firmeza y también la victoria. Así que, hermanos, en este tiempo, juntos tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. En Romanos capítulo 8, 34 dice: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo, Jesús resucitado, que ascendió y está sentado a la diestra del Padre, allí intercede por los creyentes. Juntos, Jesús, el pastor y la iglesia, si intercedemos, allí tenemos que creer el poder de la oración. Allí Dios va a actuar, Dios va a obrar para nosotros. Esta es la bendición que tenemos los cristianos, los creyentes en estos días, y creamos que Jesús no está muerto, no estuvo en la tumba, sino que resucitó. Jesús vive hoy en día y también ora por nosotros, y por lo tanto en capítulo 8, 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Claro, aunque tengamos enfermedad, aunque estemos bajo el poder del coronavirus, pero sin embargo en el verso 37 dice: somos más que vencedores, porque Cristo resucitó, está junto con nosotros, además intercede
junto con nosotros mientras nosotros oramos. Por lo tanto, hermanos, en este camino de peregrinaje en el desierto podemos tener dificultades, tribulaciones, también persecuciones y además dificultades económicas. Podemos estar bajo la influencia de las enfermedades y podemos también diferentes accidentes que nos ponen en peligro nuestra vida. Sin embargo, nosotros, si seguimos juntamente con Cristo resucitado, allí vamos a experimentar el amor eterno de Dios hacia nuestra vida. Y también este desierto no estamos solos, sino que estamos juntos, y este peregrinaje va a ser un peregrinaje hermoso bajo la gracia de nuestro Dios, y también la bendición de Dios va a estar junto con nosotros porque Cristo resucitó, y también juntamente con Cristo también nosotros vivimos bajo el poder de la resurrección. Ahora oremos juntos. Señor, gracias en esta tarde. Mientras el pueblo ora, intercede, creemos que allí, juntamente con nosotros, nuestro Señor Jesús intercede por nosotros con gemidos y también con su corazón está junto con nosotros. Señor, sabemos que en esta batalla espiritual somos más que vencedores. Tenemos que conocer las artimañas de Satanás, pero también sabemos, juntos, en equipo, vamos a salir adelante, vamos a ser victoriosos. Danos esta bendición de la comunión de los santos, de la iglesia, y juntos vamos a ir sabiendo que nadie va a caer. Juntos cada día más vamos a experimentar tu bendición y tus gracias en este camino. Gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén.